Gorrotxategi, portavoz del grupo Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco. Egunon. La semana que viene se reúnen ustedes con el consejero de Hacienda en esa ronda para negociar los presupuestos. ¿Con qué actitud se afrontan ese encuentro? Pues sí, el miércoles que viene iremos. La verdad es que estamos preparando también un documento para entregarle, para decirle cuáles son nuestras propuestas. Nuestra actitud siempre es la misma. Nuestra posición es constructiva. Es decir, nosotros hemos recibido este primer borrador de proyecto de presupuestos. No son los presupuestos que a nosotros nos parece que merece en estos momentos o que necesita en estos momentos Euskadi. Somos muy críticos con su contenido por diversas cuestiones, pero en todo caso nosotros a lo que aspiramos es a hablar y a llegar a un entendimiento y a poder conseguir que nuestras propuestas se incluyan en este borrador de presupuestos para después en el proceso de negociación poder ir, y en el proceso de enmiendas, pues poder ir alterando y ampliando un poquito este presupuesto. Pero van sin líneas rojas. Sí. A ver, no se puede uno sentar en una mesa antes de sentarse, ¿no? Establecer líneas rojas es un poquito raro. Claro que vamos sin líneas rojas. Nosotros tenemos muy claro que en esta ocasión este ejercicio presupuestario pues es muy especial. Estamos ante una crisis sanitaria que ha generado una crisis social y económica muy graves, muy graves. Entonces creemos que precisamente los instrumentos, los presupuestos son un instrumento para hacer frente a este tipo de crisis y creemos que este presupuesto también por esta razón pues tiene que ser especialmente expansivo y especialmente también tiene que atender a criterios de transformación de modelo económico y social, y eso se hace a través de presupuestos. Entonces esa es nuestra intención. Creemos que es el momento, a través de los presupuestos, de empezar ese cambio de modelo económico y social, y nuestras propuestas girarán en torno a ese objetivo. Lo decía porque la semana pasada ustedes hablaban de condiciones sine qua non. ¿Ha cambiado algo en una semana? Condiciones sine qua non, no. Es decir, al final nosotros tenemos una propuesta que a través de la cual queremos reflejar, ya te digo, ese proceso, ese cambio de modelo. Entonces, en la medida en que ese cambio de modelo pueda verse reflejado a través de la negociación en unos nuevos presupuestos, pues desde luego nosotros estaríamos encantados de poder apoyar los presupuestos, pero siempre es en base a contenidos. Ahora mismo, tal cual han sido presentados, pues nos parece que son insuficientes, que no hacen frente a las necesidades que tiene en este momento Euskadi. ¿Y tienen esperanza de que sus propuestas sean aceptadas? Claro, si no iríamos a ningún sitio. Si no tuviéramos alguna esperanza, no acudiríamos a las reuniones y a ningún sitio. Sí, por supuesto que sí. Es nuestra obligación, además, es nuestra responsabilidad. Si no, ¿para qué servimos? ¿Eso sería torcer el brazo del PNV? Pues es una manera de hablar, y podría decirse pues que siempre que torcer el brazo o convencer. Depende. Depende de cuál sea el escenario en el que estás, pues la expresión puede ser una u otra y al final vienen a decir lo mismo. En esas propuestas encontramos materia de sanidad, empleo, vivienda, de transición energética. ¿Cuál sería el valor económico de esas propuestas? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Esto es un dato sobre el que se está trabajando todavía no está cerrado absolutamente, y de todas maneras yo creo que el miércoles vamos a estar con el consejero, con Azpiazu. Yo creo que es con él con quien tenemos que intercambiar antes que con nadie este tipo de cuestiones. Ustedes han pasado en pocos meses de tratar de ser una alternativa al PNV a querer pactar las cuentas con el gobierno vasco, donde está el PNV. Es un cambio sustancial, ¿no? No, nosotros somos una fuerza política que aspiramos a gobernar clarísimamente. Entonces, en ese sentido, pensamos que el gobierno del PNV representa una forma de gobernar con la cual nosotros no estamos de acuerdo, y por eso, en ese sentido, siempre que acudimos a una cita electoral, y en tanto que somos una fuerza con aspiración de estar en el gobierno, pues aspiramos a ser alternativa al gobierno que ha caracterizado al PNV en los últimos años. Eso no quiere decir que sea una fuerza con la que no podamos negociar y no podamos llegar a acuerdos, ni muchísimo menos. Hablando un poco de geometría de pactos, ¿en Guipúzcoa se está gestando un nuevo mapa de acuerdos entre la izquierda vasca?
Bueno, pues la verdad es que están pasando cosas que hace unos años pues nos hubieran chocado muchísimo y sin embargo pues poco a poco se están naturalizando. Irún fue ya el año pasado ¿no? este primer elemento de cambio cuando se llegó al acuerdo presupuestario, pero bueno, es algo que luego ahora se ha materializado en un acuerdo de gobierno. En Eibar también se ha llegado a un acuerdo presupuestario. Pues sí es verdad que parece ser que el territorio guipuzcoano es el que está acogiendo en primer lugar estos tipos de este cambio, que por otra parte no es una cuestión, o sea, es un cambio natural, digamos, pero que en Euskadi había tardado mucho en verse, en materializarse. En Eibar el acuerdo es PSE, EH Bildu. Ahí no está Podemos. No, por ahora no está. Es un acuerdo al que han llegado estas dos fuerzas políticas. ¿Se sienten ustedes desplazados? No, la verdad es que yo tampoco no he formado parte de ese proceso, con lo cual tampoco puedo hablar en estos momentos de esta cuestión. El Ayuntamiento de Irún, ese gobierno de coalición entre PSE y Podemos, ¿puede ser un germen de lo que podríamos llegar a ver en otras instituciones vascas? Claro, por eso lo decía. Bueno, también en Durango, el Ayuntamiento de Durango está gobernado también por una coalición en la que están EH Bildu y Herriaren Eskubideak, una plataforma ciudadana en la cual Podemos forma parte también. Quiere decir que ese pacto existe también en otros municipios. En Galdacano también tenemos algo parecido. Quiere decir que no es solamente en Irún, en Rentería se está gobernando también. Es un gobierno mixto entre EH Bildu y Podemos. Quiero decir que hay más de un ejemplo y sí, pero es verdad que Irún, Rentería, el gobierno de Rentería llegó antes y el gobierno de Durango también, pero bueno, sí que Irún nos ha ofrecido un espejo en el que mirarse otros municipios. ¿Y otras instituciones como diputaciones, Parlamento Vasco quizás en un futuro? Claro. Yo creo que, por lo que te decía antes, son imágenes que hace unos años nos hubiera costado ver, ¿no? Y sin embargo, pues las vamos naturalizando poco a poco. En este país, pues por nuestra historia reciente, hay acuerdos que parecía que estaban plagados de minas imposibles de sortear y sin embargo, pues con el tiempo y con la voluntad y poco a poco, pues ese campo de minas se va despejando y se va llegando a una situación más natural, que es la de poder acordar entre fuerzas distintas. Por seguir en el ámbito municipal y también en el tema presupuestario, en Vitoria-Gasteiz, ¿ustedes están abiertos a la negociación presupuestaria? Sí, claro, de hecho estamos negociando. Ya sabe, en Gasteiz lo que pasó fue que hubo un desacuerdo muy importante con la cuestión del gas, de la exploración, del proyecto de exploración de gas en Subijana, en el pozo de Armentia 2. Entonces ahí hubo un desacuerdo muy importante ante el cual, pues nosotros paramos la negociación porque la negociación estaba avanzada, pero bueno, ese punto se colocó ahí como una piedra que parecía que no podía moverse y ahí nos mantuvimos firmes diciendo, pues que no podía ser que la Green Capital, que era Vitoria, estuviera apostando por un proyecto, no la ciudadanía vitoriana, por supuesto, pero que el PNV estuviera apostando por un proyecto energético pues absolutamente en contra de la voluntad de la ciudadanía y desde luego del espíritu de la Green Capital que había acogido Vitoria. Entonces ahí nos mantuvimos firmes. La verdad es que también la sociedad civil se mantuvo firme y ahí al alcalde de Vitoria pues también y sobre todo también por los informes técnicos que decían que era contrario también al plan urbanístico, pues ahí se consiguió parar esta pretensión y ahora que esa piedra, digamos, ha quedado despejada, pues nuevamente el proceso de negociación queda abierto y desde luego es posible llegar a un acuerdo presupuestario. ¿Cómo de cerca estamos? Pues ojalá estemos muy cerca. Es verdad que ese impedimento que era el más grueso se ha despejado, pero bueno, el proceso sigue y siempre que este tipo de elementos tan distorsionantes pues desaparecen, pues todo lo demás ya es un poquito más fácil. En todo caso, hasta que termine el proceso no se puede saber cuál va a ser el resultado, pero yo espero que sea un buen resultado. Claro, porque el gobierno vasco no ha renunciado a explorar el gas en esa zona.
No, efectivamente, los presupuestos vascos, la consejera Tapia nos estuvo explicando que los 6,8 millones que se reservaban para Shesa tenían como finalidad un segundo pozo en Viura. Es decir, es verdad que el gobierno vasco, a través de su consejería, pues no parece renunciar a este proyecto, a esta manera de hacer política energética que tiene que ver con la exploración y la explotación de los pozos de gas, que algo que a nosotros nos parece ecológicamente inviable. Y que además contraviene también lo que probablemente va a ser la nueva ley de cambio climático que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. ¿Y el camino que vaya a seguir el gobierno vasco puede influir en esas negociaciones presupuestarias en Vitoria-Gasteiz? No, yo creo que es importante separar ámbitos y planos también, ¿eh? Entonces, es verdad que al final somos las mismas fuerzas políticas las que estamos participando y protagonizando la acción política en las distintas instituciones, pero cada territorio y cada institución tiene su propio plano, tiene su propia lógica, tiene sus propios ritmos y sus propias necesidades. Entonces, lo que no puede ser es que un acto determinado que afecta a un contexto territorial invalide, envenene o condicione de manera absoluta cualquier otra acción en cualquier otro contexto. Por lo tanto, pues es verdad que esta disposición, desde luego, no la entendemos, no la compartimos y la vamos a criticar y la vamos a combatir con todas nuestras fuerzas allá donde estemos, pero ahora mismo si me estás hablando de Vitoria, en Vitoria ese obstáculo se ha superado. Y no va a ser obstáculo para la negociación presupuestaria tampoco. Para los presupuestos vascos, sí. Uno de nuestras propuestas, de las que se le presentaremos a Azpiazu el miércoles próximo, tiene que ver precisamente con la renuncia a la exploración y a la explotación de los pozos de gas. Entonces, bueno, nosotros vamos con toda la intención de convencer y esperamos convencer. ¿Y si no renuncia? Pues ahora ya te decía, ahora no lo podemos plantear, me estás diciendo a ver si lo planteamos como línea roja. Te decía antes, nosotros no vamos a establecer líneas rojas antes de sentarnos. Lo que nosotros proponemos en este documento que le entregaremos, lo que deseamos es llegar a un cambio de modelo productivo, económico, y que se vislumbre o que se haga visible a través de los presupuestos. Un elemento de cambio, desde luego, es una apuesta energética que rechace la exploración y la explotación del gas. Es un elemento de cambio, pero hay otros elementos de cambio también. Entonces, en función de cómo, de la capacidad que tengamos de acoplar todos esos instrumentos de cambio y que realmente nos permitan visibilizar que sí, que existe un cambio de rumbo, pues bueno, en base, ya digo, a esa visión global sería nuestra decisión. Pero ahora mismo no podemos establecer un elemento único como el definidor de la capacidad del acuerdo. Volviendo al tema de Armentia 2, claro, en caso de que quede paralizado por completo esa exploración de gas, se tendría que continuar trayendo gas de otros puntos de África. ¿Es mejor eso, traer gas de África, que extraerlos de nuestro propio subsuelo? No, desde luego, claro que ni de África, ni de Euskadi, ni de ningún sitio. Lo que en todo caso, y es una de nuestras propuestas, y también se lo comentamos a la consejera Tapia en la Comisión de Desarrollo Sostenible, si existía alguna previsión en los presupuestos para, por ejemplo, como se está haciendo en otros lugares, en California en concreto, para desarrollar un modelo de acumulación de energía eléctrica a través de baterías especiales que permitan, en los momentos de intermitencia, es decir, cuando las energías renovables no están produciendo energía, pues por ejemplo porque es de noche y no hay sol, tener mecanismos para acumular esa energía y así no necesitar, por ejemplo, que es una de las razones por las cuales se dice que se necesita el gas para esos momentos de intermitencia. Bueno, pues dejemos el gas de lado, invirtamos el dinero, no 6,8 millones en este pozo, que además sabemos que las inversiones que se están haciendo en la exploración y la explotación del gas no
generan beneficios. Se ha invertido muchísimo más dinero del que después ha podido obtenerse con la obtención del gas como energía. Pues invirtamos el dinero en buscar otras maneras de generar energía limpia que permitan esos momentos de intermitencia tener acumulada energía. Otros asuntos de la actualidad. ¿Están ustedes conformes con el ritmo de vacunación de la COVID-19 en Euskadi? Bueno, pues esta es otra de las cuestiones más que el ritmo de vacunación, yo quiero creer que las autoridades sanitarias están haciendo, en cuanto a imprimir el ritmo de vacunación, pues lo hacen de la mejor manera posible. Yo creo que más que cuál es el ritmo de la vacunación, lo que siempre tenemos que pensar es de qué elementos disponemos para que el ritmo de la vacunación sea efectivo. Entonces, la cuestión es, ¿tenemos suficiente personal como para dar abasto con las vacunas que tenemos? Esa es la pregunta principal. No tanto el ritmo que se está llevando, que yo estoy segura que las autoridades están intentando hacerlo lo mejor posible, sino qué tenemos detrás para poder hacer ese trabajo de manera eficiente. ¿Y tenemos suficiente? Pues por lo que hemos podido ver a través de los medios de comunicación, parece que no hay demasiado personal. Parece que sí que tenemos un problema de personal capaz de llevar a cabo esas vacunaciones. Pues probablemente igual lo que sería bueno es disponer de un número de profesionales suficiente para que puedan hacer frente a esas vacunaciones también en festivos o cuando sea. Uh-huh. Pero ahora mismo parece que no es suficiente. Uh-huh. Pues miren, Gorrotxategi, portavoz del grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-Iu en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. 9:20.